hermanos. Estamos ya en el capítulo 3, ya comenzamos el capítulo 3 de Primera de Corintios. Este es un mensaje que se llama El mundo y la carne. El mundo y la carne. Entonces es algo fuerte realmente. Si tú lo ves desde ese punto de vista, realmente lo vas a notar que es bastante fuerte. Vamos a darle lectura, por favor, y ahorita vamos a tener unas palabras de introducción. Mira, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Un maravilloso pasaje, muy interesante, muy importante. La última vez que estudiamos esta carta estuvimos viendo la verdadera revelación de Dios. No sé si ustedes lleven a cabo consecutivamente todos los mensajes que se están dando aquí. La verdadera revelación de Dios en el capítulo 10, del versículo 10 al 16, estudiamos 6 versículos en los que encontramos ahí tres formas de cómo Dios da su sabiduría. ¿Te acuerdas que era importante pedir sabiduría, no? Entonces era por medio, en primer lugar, por medio de la revelación; en segundo lugar, por medio de la inspiración; y en tercer lugar, por medio de la iluminación. 3 aspectos importantes. Dios nos la reveló a nosotros, pensando en la revelación, o sea, nos revela a nosotros las verdades de su palabra por el Espíritu Santo. Luego la inspiración es por medio de la palabra de Dios, que es inspirada por Dios. ¿Te acuerdas, no? Y esa es la inspiración valorada espiritualmente, discernida espiritualmente y entendida espiritualmente, que nos da una iluminación plena a nuestros corazones y a nuestras mentes. Esas cosas esenciales para tener la verdadera sabiduría de Dios. Pero ahora, en este pasaje, si tú te das cuenta, lo que hemos leído acá, cambia totalmente el tema. Lo cambia, no sin antes hacer comprender a los oyentes que todo tiene una secuencia, que la iglesia de Cristo sigue siendo enseñada con diferentes temas. Es una forma de enseñanza, por supuesto. Y ahora este tema que vamos a empezar, como un contraste entre los que llegan a tener sabiduría, ¿te acuerdas lo que vimos? Y los que son carnales. Qué contraste, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Miren, les voy a leer una nota de Michael Green. Nos habla en su libro The New Life, o La Nueva Vida, acerca de un amigo que fue a verlo y le explicó su vida recientemente redescubierta con las palabras como estas: la vida cristiana es como un ciclista, dice. Cuando está subiendo una larga cuesta, piensa que podrá bajar sin esfuerzo por el otro lado de la cuesta, pero cuando alcanza la cima se da cuenta de que su tarea solo acaba de comenzar y que la carrera sigue con montes aún más empinados que acaba de escalar. Fin de la cita. Muchos cristianos han llegado a la misma conclusión. Mira, la vida cristiana fiel llega a ser cada vez más difícil y más exigente. Que quede esto bien claro. Es lo más opuesto a un cómodo descenso, ¿no es cierto? Descenso cuesta abajo. Es lo opuesto a eso. Cristo resuelve todos nuestros problemas, ciertamente, los más importantes, pero no lo que la gente espera. O lo que la gente cree, ¿no? Nos da salvación, nos da paz, nos da gozo, significado en la vida, propósito y muchas otras bendiciones de los cuales, pues,
Nada saben los incrédulos, ¿verdad? Pero la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Ni debemos esperar que lo sea, ¿eh? Vivir ahora es más exigente de lo que era antes de ser salvos. Escucha eso. Otra vez lo repito. Vivir ahora es más exigente de lo que era antes de ser salvos. ¿Cómo puede ser eso posible? Es posible tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros, la mente de Cristo, el poder de Dios, y aún así vivir difícilmente haciendo lo correcto. ¿Sí? Haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Por qué? Hay dos razones: por el mundo y la carne. Lo que tienen ustedes ahí titulado en el boletín: el mundo y la carne. El primero está fuera de nosotros, o sea, el mundo. La segunda la llevamos nosotros mismos, puesta en nosotros mismos, como cuando te vistes, es decir, no te la quitas la carne y te la vuelves a poner, la traes siempre. La traemos nosotros mismos, la carne. Esos son los supremos instrumentos, escucha esto, los supremos instrumentos de Satanás para tentar a los creyentes y apartarlos de una vida de fidelidad y de victoria. La promesa de un nuevo pacto en Cristo es la promesa de un nuevo espíritu, ¿no es cierto? De un nuevo corazón. Ezequiel 26, 25 al 27. Ahí tú lo puedes ver, el nuevo corazón. Cuando una persona recibe a Cristo y viene a ser una nueva creación, que quede esto bien claro. Una nueva naturaleza, un nuevo ser interior, aspectos que no se pueden conseguir aparte de Cristo o en otra dirección aparte de Cristo. Como dice Primera de Pedro, y si me acompañan ahí, ustedes pueden darse cuenta más ampliamente, o mejor dicho, exactamente de lo que Pedro nos quiere dar a entender, y la palabra de Dios, por supuesto. Aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Lo están viendo? 1:4. O en 2 Corintios 5:17, ustedes lo saben, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? He aquí, todas son hechas, ¿qué? Pasaron y ahora son nuevas. Entonces la persona que recibe a Cristo, a partir de ese momento hasta que el Señor se lo lleva a su presencia, tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina. También lo expresa Primera de Pedro. Pero están nadando contra la corriente, ¿me entienden? Estamos nadando contra la corriente como un salmón que descubre que la gravedad y la corriente están siempre en su contra, ¿no? De repente se da cuenta, todos están en mi contra. Todo está en mi contra, pero él sigue adelante y no se cansa ni se queja. Ahí está, el nuevo corazón del creyente lo lleva en una dirección completamente contraria a lo que él estaba pensando que sea, y completamente diferente a lo que el mundo está siguiendo. La iglesia cree que la mundanalidad es todo lo relacionado con el baile, con el alcohol y con cosas semejantes. Pero no, mira, bueno, aparte de eso, por supuesto que sí, pero la mundanalidad es algo mucho más profundo que todo eso. Es una orientación, una manera de pensar y creer, es aceptar filosofías y sabiduría humana. Es mirar al mundo, a los dirigentes humanos, a las personas influyentes y populares. Es buscar adoptar normas, actitudes y significado de la vida. La mundanalidad es aceptar las definiciones que el mundo te está ofreciendo y tratar de imitarlas y buscarlas y tener las metas del mundo. Tú no tienes las metas del mundo, por favor. El segundo gran obstáculo al que nos enfrentamos es que los cristianos, es la carne. Es un obstáculo fuerte. Y pienso que es el más fuerte, ¿eh? De hecho, cuando la carne es la que produce, de hecho, el puente
que usa el mundo para alcanzarte y para alcanzarme a mí. Cuando recibimos la naturaleza divina de Cristo, nuestra carne no desaparece. Ahí la traemos, ya lo dijimos. Eso no sucede hasta que seamos glorificados. En Romanos 8, 18 al 25. Hasta entonces la carne continuará, o sea, hasta que suceda eso, mientras tanto sucede eso, la carne va a continuar resistiéndose y hasta oponiéndose al nuevo corazón que Dios te dio. Pablo tenía esas luchas. No es nada nuevo. Y tú lo sabes. Acuérdate de Romanos, mira un poquito atrás, en Romanos capítulo 7, versículo 15, y tú lo sabes. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Lo ves? Versículo 19, mira, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Mira qué nos queda, ¿eh? Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego ya después dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Mira, cuando nacimos físicamente, heredamos de Adán, que te quede claro, heredamos de Adán la carne juntamente con el pecado, con la tendencia del pecado. Pero cuando nacimos espiritualmente y recibimos un nuevo espíritu, un nuevo corazón, Dios rompe el poder del pecado e inutiliza su habilidad. Pero la inclinación al mal permanece. La inclinación que tú quieras hacer al mal, pues esa está ahí. La palabra que mejor caracteriza a la carne es nuestra humanidad, nuestra naturaleza adámica. Es nuestro egoísmo que todavía se quiere revelar y que está ahí tendenciosamente. Y no solamente eso, sino multitud de cosas que están encima de ti. Todas aquellas concupiscencias que traemos arrastrando antes de ser creyentes, ¿no es cierto? Ahí las traías, ahí las traigo. Y se quieren revelar y quieren empezar a querer gobernar mi vida espiritual, pero ya no es posible para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces el mundo y la carne están íntimamente relacionados, hermanos. Los está usando el mismo poder, el mundo y la carne. ¿Quién los está usando? Satanás. Satanás, y sirven para el mismo propósito, el mal. Se complementan el uno con el otro, el uno del otro, y a veces son difíciles de distinguir el mundo y la carne. Otra vez estamos hablando del título que tienen ustedes ahí, pero no es necesario distinguir con precisión entre ellos, porque los dos son enemigos espirituales y hay que luchar contra ellos con las mismas armas. ¿Cuáles? La palabra de Dios y el Espíritu que mora en mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces los creyentes corintios tienen una lucha muy dura. Tú lo estás viendo, contra el mundo y la carne, una lucha que rara vez ganaban, rara vez. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a romper, escucha, no estaban dispuestos a romper ni con el mundo ni con la carne, y en los dos caían muy seguido en pecados, a veces muy escandalosos. Casi toda la epístola aquí tiene que ver con la identificación y la corrección que Pablo utiliza de esos pecados. Además, el pecado de la división que estaba ahí muy relacionada con los demás pecados. La división seguía aquí, todavía, aquí en 1 Corintios. Miren, hermanos, los pecados se relacionan siempre entre sí. No es cierto eso de pecados aislados. Te lo voy a explicar. Un pecado lleva a otro.
y el segundo refuerza al primero. Y así va constantemente hasta alcanzar lo que se propone. Cada pecado es una combinación de pecados. Y Pablo les enseña en este pasaje a los corintios que estaban divididos por su constante amor por el mundo y por la sabiduría humana. Pero también les muestra que estaban divididos por causa de la carne. Miren, en este pasaje, Pablo nos muestra aquí 3 cosas importantes acerca de las divisiones que siguen destacando en esta carta y que continúan. Allí parece algo crónico. Era crónica la presencia de las divisiones en la iglesia de Corinto. Pero hay 3 cosas importantes acerca de las divisiones. Número 1, la causa, que era la carne. Es la carne. 2, los síntomas, celos y contiendas. Y número 3, la cura, glorificar a Dios. Lo que hemos estado hablando, ¿no? Qué bello, ¿no? Vamos a ver el primero. La causa, la carne. Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Hasta ahí. Tremendo, ¿no? La causa de la división en la iglesia era algo más que una influencia externa y mundana. Era también interna y carnal. Los corintios habían caído en las presiones del mundo, pero también estaban sucumbiendo a las proposiciones o las presiones e incentivos de su propia naturaleza humana, de su propia carne. Y antes de reprenderlos por su inmadurez y pecaminosidad, Pablo les recuerda que les estaba hablando. Mira, yo te voy a hacer recordar algo, como hermanos en la fe. Te recuerdo que eres mi hermano. Ahí lo comienza, de manera que yo, hermanos, dice ahí, ¿lo estás viendo? Ese es un término de reconocimiento de amor. Y les recuerda a sus hermanos en Cristo que eran salvos, por supuesto, que su pecado, con todo lo terrible que fuera, no los iba a privar de su salvación. No la iban a perder. Estaba con ellos como un hermano. Pablo estaba con ellos así, no como un juez. Pero Pablo no podía hablarles como espirituales. Ellos habían entrado en la fe, por supuesto, pero no habían avanzado mucho. Esa es la desgracia, de las iglesias actualmente. La mayoría de ellos habían recibido a Cristo Jesús hacía tiempo, pero se estaban comportando como si apenas como si apenas acabaran de nacer de nuevo. Todavía eran niños en Cristo, dice aquí, como a niños en Cristo. El Nuevo Testamento usa la palabra espiritual aquí de diferentes maneras, en un sentido neutral, espiritual, como espirituales, en un sentido neutral, significa sencillamente la esfera de las cosas espirituales, en contraste con la esfera de lo físico, ¿no? Cuando se aplica a los hombres, se usa en cuanto a su supuesta relación con Dios en una de 2 formas. 2 formas, y tú lo has de saber: posicional y práctico, o mejor dicho, posicional o práctico. Los incrédulos no son espirituales en ninguno de los 2 sentidos, ni posicional ni práctico. Ellos no poseen ni un nuevo espíritu, ni el Espíritu Santo. Su posición es neutral y su práctica es natural, ¿no? Los creyentes, por otro lado, son totalmente espirituales, pero en el sentido posicional, porque han recibido un nuevo ser interno, el Espíritu de Dios, que ama a Dios, y en ellos mora el Espíritu Santo, pero en cuanto a su práctica, los creyentes pueden ser carnales. ¿Me explico? En su forma de comportarse. Ahora bien, quiero aclarar que no como un estilo de vida, por si estás pensando eso.
sino de tiempo en tiempo, cayendo en el aspecto carnal de tiempo en tiempo. En el 2:14, aquí un poquito atrás, Pablo contrasta a los creyentes y a los incrédulos y su uso de espiritual ahí, 2:14 y 15, su uso de espiritual, lo vas a ver, no lo voy a leer, pero en ese contexto se refiere por tanto al espiritual posicional. Entonces el hombre natural, en el versículo 14, 2:14, es la persona no salva, pero el espiritual que aparece en el versículo 15, ¿lo estás viendo? Es el que es salvo, en el sentido posicional. No hay eso de que son cristianos no espirituales, no existe eso. Son cristianos no espirituales o cristianos parcialmente espirituales, no, porque cada creyente, escucha esto, cada creyente es espiritual en el sentido de poseer la vida de Dios en él, o tener la mente de Cristo, otra vez, posicionalmente. Entonces una persona posicionalmente espiritual es aquella que tiene un corazón nuevo, que el Espíritu Santo mora en esa persona y lo dirige. Romanos 8:9, ¿te acuerdas lo que dice? Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso muy adecuada la lectura de Ricardo, de Romanos 8. Cuando confiamos en Cristo Jesús, su Espíritu toma control de nuestra vida y sigue dirigiéndonos hasta que morimos. Nos controlará para sus fines supremos, para sus fines gloriosos, no para nuestra gloria. Mira lo que dice Romanos aquí, vete allá al 8, lo que estaba leyendo ahí mi hermano, pero vete en el versículo 28, 8:28, mira lo que dice aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te acuerdas que predicamos esto? Todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo estás viendo? Noten eso, hermanos, nuestra resistencia, pon atención por favor, nuestra resistencia y desobediencia nos puede causar muchos desvíos, demoras y dolores innecesarios, pero aún así Él llevará a cabo su obra en nosotros, a pesar de todo. Estoy hablando de caídas aisladas, no estoy hablando de una vida constante de pecado. El que tiene una vida constante de pecado definitivamente no es creyente. El que tiene caídas esporádicas por aquí, por allá, bueno, pues él tiene la lucha, pero Dios está ahí, ¿no? Dios está en él. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 1:6? El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. Aún no lo está. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día de Jesucristo, hasta cuando Cristo venga por nosotros. Y a pesar de revelarnos en algunos momentos de la vida, el Señor va a lograr de todas maneras, a pesar de tu necedad y a pesar de tu rebeldía y a pesar de lo que tus pecados esporádicos, va a lograr su propósito. Entonces, en el sentido posicional, prácticamente los cristianos pueden ser de todo y hacer todo tipo de cosas, a veces menos espirituales, mucho menos, o sea, a veces no hacen nada espirituales. Eso le sucede a los cristianos de Corinto. Pablo se dirige a ellos como hermanos. Entonces, ¿por qué hemos de dudar de eso, no? Pero les indica claramente que tenía que hablarles al mínimo nivel espiritual que ellos eran. Tenía que hablarles como a carnales, ni modo. Es una pena, ¿no? Es una tristeza. No sé qué pienses tú,
pero es una tristeza. Carnales, la palabra carnales, mira, es la palabra sarkinos en el original griego. Significa literalmente carnoso. Obviamente, en este contexto se refiere a la humanidad caída del hombre, a su ser adámico. Ya te expliqué. Sus deseos corporales, pues, que se manifiestan en rebelión contra Dios, que se glorifican a sí mismos y son propensos al pecado todo el tiempo. Como mencionábamos arriba, la carne no es quitada cuando somos salvos, no es quitada, pero no puede dominarnos o destruirnos, aunque pueda tener gran influencia sobre nosotros, y de hecho muchos han caído porque la carne es débil y la influencia es mucha, ¿no? Esa es la razón por la que muchos anhelan la redención de su cuerpo, ¿no es cierto? Al menos yo anhelo la redención de mi cuerpo. Eso parece muy cómodo, ¿no? Ya, que el Señor venga, ¿no? Ya, Señor, ven. Sí, claro, Él va a venir de todas maneras, clames o no clames. Pero es muy cómodo decirle, ya. Convertirnos y estar luego en su presencia, pues, qué rico, ¿no? ¿Quién no se va a convertir? Pero Dios tiene que probarnos todavía, tiene que hacer mucho trabajo en tu vida. Y hay muchos que le cuestan mucho trabajo, ¿sabías? A Dios. Así como probó a su pueblo en el desierto, ciertamente anhelamos estar con Cristo, pero aún hay algo que Dios quiere tratar contigo y conmigo, o usarte en una forma específica. Pero fíjense, la glorificación en un sentido será un cambio menor. Escucha esto, la glorificación será un cambio menor que la justificación que fue gloriosa. Otra vez lo vuelvo a repetir. En un sentido será un cambio menor la glorificación que la justificación que fue gloriosa. ¿Por qué? Porque la justificación fue la transformación de nuestro ser interior y la glorificación es la eliminación del ser exterior. ¿Te das cuenta? Que lleva la maldición. Entonces un cristiano ya no se caracteriza por el pecado, ya nunca más representa su naturaleza básica, pero todavía es capaz de pecar y su pecado es tan pecaminoso como el del incrédulo. El pecado es pecado, ¿no? Cuando un cristiano peca está dejando prácticamente de ser espiritual por un tiempo específico hasta que se humilla, ¿no? Pide perdón y se vuelve a levantar, Dios lo levanta. Porque está viviendo en el mismo nivel que los incrédulos en ciertos momentos. Aunque Pablo daba por sentado que verdaderamente pertenecían a Cristo, pero estaban a veces viviendo en ese mismo nivel. Entonces los creyentes corintios eran espiritualmente ignorantes. Pablo los había ministrado 18 meses, más o menos, Eso es lo que significa niños en Cristo. Y luego fueron pastoreados por un maestro tan dotado que pues no le pedía nada a Pablo, por supuesto, como Apolos. Algunos de ellos estaban relacionados con Pedro y otros aparentemente habían escuchado a Jesús predicar. Como los niños en Hebreos 5:13 no tenían ninguna excusa para no ser maduros. Ese es el punto. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando acerca de eso? La madurez espiritual debe ser una característica de una iglesia que está creciendo y que está recibiendo verdadera doctrina, verdaderamente la palabra de Dios. Y si no eres maduro, entonces te quedas ahí y ¿sabes qué? Es desastroso para tu vida. Pero eran exactamente lo opuesto. No eran niños porque se acababan de convertir, sino porque eran inexcusablemente inmaduros. A los corintios no les faltaba inteligencia, no. Su problema no era deficiencia mental o falta de enseñanza, no eran ignorantes en cuanto a la fe porque fueron
o porque fueran tontos, no, sino porque eran carnales. La causa no era mental, sino espiritual. Se habían convertido en lo que Santiago llama oidores olvidadizos, ¿no? Santiago 1:25. Una persona que no usa la información la perderá. Si tú no usas la información, la vas a perder. Nada nos lleva más, escucha esto, nada nos lleva más a ignorar la verdad de Dios que no vivirla. Un cristiano que peca se siente incómodo a la luz del Señor, ¿no? Te tienes que sentir incómodo. O se arrepiente de su comportamiento carnal o bloquea la luz que Dios le quiere dar o le puede dar. Solo cuando desechamos toda malicia, todo engaño, todas detracciones, es decir, lo carnal, somos capaces de desear la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te acuerdas? Lo que dice 1 de Pedro 2, 1 y 2. Vean aquí, vayan ahora al versículo 2. Os di de beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Cuando Pablo les predicó por primera vez a los corintios, les enseñó la doctrina más fácil de digerir. ¿Cuál era? La leche. Pero ahora, unos 5 años más tarde, posiblemente, todavía necesitaban que se les enseñara, que se les alimentara con lechita. Todavía no eran capaces de digerir alimento sólido, que era ya que se caracteriza como una vianda, como un lonche, pues, como una comida, como muchos cristianos hoy. Es una pena decirlo, como les dije al principio, los corintios parecían que se querían quedar con su comida de siempre, ¿no? La lechita. Hay muchas iglesias que no quieren que el pastor se meta en profundidades. No, mira, tú predicas sencillito, ¿no? Tranquilo. Y entonces predica principalmente, ¿saben qué? Mensajes evangelísticos. No que esté mal, no está mal. Pero pues como es como para lo mínimo, ¿no? Lo más elemental que debes hacer y que debes de predicar y que debe de estar profundamente arraigado en tu vida, en tu corazón, en tu mente y en tu ser profundamente, lo que hemos estado hablando aquí en la clase. Porque si no se profundiza, mejor dicho, hay iglesias que piensan que se sienten amenazadas cuando se profundiza, porque si se profundiza se sienten obviamente influenciados por sus hábitos carnales. Por eso muchos pastores prefieren predicar superficialmente para no tener que exponer los pecados de la gente. Y cuando uno quiere exponer los pecados de la gente, luego te dicen, ay, regañas mucho, ¿no? O tal vez eres muy agresivo. Mira, ¿sabes qué? Sinceramente, la palabra en sí, cuando la estás leyendo de por sí, por naturaleza, la palabra de Dios te confronta con tu pecado. Predicar evangelismo es la clave en la misión de la iglesia, pero es para los incrédulos, no para los creyentes. Ustedes tienen que predicar el evangelio, se los encargaron a ustedes, aunque yo también tengo que hacerlo, pero ustedes principalmente tienen que hacerlo, no yo. Si como predicador o maestro sigo dando solo leche semana tras semana, año tras año, pues es un crimen con la palabra de Dios, contra la palabra de Dios y del Espíritu Santo también. No puedo descuidar la palabra de Dios y descuidar la dirección y el poder del Espíritu Santo, que es el maestro y el iluminador supremo. No puedo. ¿Por qué? Porque es una tremenda injusticia para los que escuchan, ya sea que estén satisfechos o no. Yo tengo que seguir adelante. Hay que estimular el apetito para que no se queden con la leche, sino que agarren las viandas y realmente crezcan, sean edificados como debe ser. Eso es por mi parte. ¿Quién sabe por la parte de ustedes? Espero en Dios que todos vayamos creciendo unánimes, ¿no? Mira, porque si no, mira, es incomparable ver a un bebé, ¿no? Tú ves a un bebé
Y nos desmoronamos cuando vemos a un hombre de 21 años con la mente de un niño, ¿no? Pues sí, lo dijimos. Así que es un gozo ver al bebé que actúa como un bebé, pero es una tragedia ver a un adulto que actúa como un bebé. Y no me refiero solo al comportamiento, sino a tu madurez espiritual. Entristecía sin duda al Espíritu Santo, lo contrista al Espíritu Santo. Y luego es más difícil subir a la cuesta, ¿no? Y como decíamos en el ejemplo, ¿no?, de Martín, del hermano que les di, nada más difícil subir a la cuesta. Y la cuesta va a estar cada día más empinada y más difícil te va a hacer escalonar, subir hacia adelante, llegar hacia la cúspide. Y Pablo, aquí, con los cristianos de Corintio, pues mira, saben que él nunca hubiera superado, o mejor dicho, ellos nunca hubieran superado su infancia espiritual, de no ser por la presencia del poder de Dios. Esta tragedia es inmensamente peor que las de estar físicamente o mentalmente retrasados. Los que no son responsables de su condición. Eres creyente y no te haces responsable. Mira nada más, ¿qué tal? Es como nunca querer ir al doctor, ¿no? Sabes que tienes que ir al doctor, no te dejas, pues sí, por eso la gente se muere, ¿no? Aquí no estamos hablando que vas a morir, pero tú eres un creyente y si te quedas como estás, mira, por favor, entonces no te quejes. A veces el atraso espiritual es por causa de los maestros o predicadores. Puede que no hayamos tenido el mejor predicador maestro, pero saben, todo creyente, escuchen esto, tal vez no hayamos tenido el mejor predicador, por supuesto, no, nadie aquí es suficiente, ¿no? Tal vez no hayamos tenido los mejores maestros tampoco, pero ¿saben una cosa? Todo creyente tiene al maestro perfecto morando en él, que anhela instruirlo en todas las cosas. Primera de Juan 2:10, 2:20 y 27. Si no crecemos espiritualmente, la razón es siempre la misma, porque somos carnales. Los momentos de crecimiento del creyente son como anda el espíritu, ¿no? Son cuando anda, cuando hacemos notoria claramente la presencia del Espíritu con los frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Entonces es esencial entender que la carnalidad, escucha esto, no es un estado permanente del creyente, sino una forma de comportamiento que escoge desgraciadamente en algunos momentos. Por decirlo de otra manera, un cristiano no es carnal en el sentido de ser, sino en el sentido del comportamiento. Tú puedes ver aquí otra vez, vamos a Romanos 8, pero vean en el 4, versículo 4, 8:4 al 6. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Lo estás viendo? Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Por eso les aclaré, no es un estilo de vida para el creyente vivir en la carne, pero a veces se comporta como un carnal. Dice aquí, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él, y punto, se acabó, hasta ahí quedamos. No podemos hacer nada, ¿no? A menos que Dios obre en tu corazón, obre en tu mente y verdaderamente entiendas tu posición espiritual. En segundo lugar, vamos a ver los síntomas. Vean los síntomas del versículo 3, pero en la frase, pues,
pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. El segundo es los síntomas son celos y contiendas, por si lo quieres apuntar. Versículo 4, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mira nomás, qué tremendo. Los cristianos inmaduros carnales no son nunca un resultado de deficiencias espirituales de nacimiento. Son como son por su propio deseo y por su propia voluntad. Uno de los peores y más desalentadores problemas que puede tener una iglesia es una congregación de bebés, ya lo dije, cristianos que no crecen porque buscan la satisfacción en sus apetitos, en sus propósitos personales, en sus propósitos íntimos y sus propósitos familiares, nunca para darle la gloria al Señor, ¿no? Es una pena ver eso. Esa es la verdad. Pero si el egoísmo está en el centro del comportamiento carnal, los celos y contiendas van a aparecer, o sea, aparecen siempre en una congregación inmadura. Escucha esto. Los celos son la actitud y las contiendas son las acciones como resultados. Ahí están. Los celos hablan de condición emocional interna, las contiendas son la expresión externa. Pero saben que estos dos problemas son la representación de los muchos síntomas de la carne. Escucha por favor lo que puede causar los celos y las contiendas. Escucha esto. Puede debilitar la unidad, produce dudas acerca de Dios y su palabra y de la sana doctrina, puede destruir la vida de oración y hasta puede proveer terreno fértil para la herejía. Los celos y las contiendas son síntomas de mucho peligro, lo que dice aquí. Mucho peligro, son más destructivos de lo que muchos cristianos creen o piensan. Están muy lejos de ser pecados insignificantes, no son cualquier cosa, porque entre otras cosas causan divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, por quien Él dio su vida. Los celos son la forma de orgullo. ¿Lo estás viendo? Los celos son orgullo y de grave egoísmo, envidiando algo que alguien tiene y quisiera tener, ¿no? El egoísmo es una de las características más evidentes de conducta infantil. La vida de un niño está totalmente, tú lo sabes, tú tienes niños, lo vas a saber, lo sabes y lo puedes entender. La vida de un niño está totalmente centrada en él mismo, ¿no? En sí mismo. Es egoísta, punto. Su única preocupación es su propia comodidad, ¿no? Lloran cuando tienen hambre y tienes que darle de comer, ¿no? Su hambre, su atención, su sueño, todo tienes que atender. ¿Por qué? Porque él lo demanda. Su única hambre es su comodidad, ¿no? Y así hay gente mayor. Ahí está. No debería ser normal en un adulto, ¿no? Especialmente de un cristiano. Tener celos y causar, hablando de eso, causar contiendas entre los creyentes muestran que son espiritualmente infantiles, indican una perspectiva carnal. Las divisiones solo suceden cuando hay egoísmo. Las personas carnales e inmaduras siempre se juntan con otros que están de acuerdo con ellos. Porque los adulan. A veces parece imposible evitar los bandos, ¿no? Donde hay celos y contiendas. Cuando una congregación desarrolla lealtades alrededor de individuos, alrededor de personas, es un síntoma seguro de inmadurez espiritual y de problemas. Por eso unos van a escoger a su propio líder, ¿no? Lo que dice aquí. Y otros van a escoger a los que más les agrada, ¿no? Y se repite.
Repite lo mismo que había dicho ya en 1 Corintios. Mira, acá está en 1 Corintios 1, lo mismito, mira, parece repetirlo, ¿no? En el 1:12, que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Acá está dividido Cristo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No faltan los santurrones, ¿no? Como les dije, ¿no? Yo soy de Cristo. Y con eso querían decir, ¿saben qué querían decir con eso? Que no había necesidad de maestros. No es eso. No es que, o sea, ellos, me refiero a ellos, pero en cuanto a los cristianos que dicen que yo soy de Cristo, bueno, que sean de Cristo de verdad, porque Cristo escogió maestros para capacitarlos y para que ustedes sigan creciendo. Nada de, no, nosotros seguimos a Jesús. Maldito es el hombre que confía en el hombre. ¿No has oído a esa gente? Ay, por favor. Esa es una actitud orgullosa. Nosotros seguimos a Jesús, bueno, pues entonces sigue lo que Jesús estableció. Y punto. Esos fueron los pecados de estos queridos corintios, en que se desarrollaban grupos divisivos alrededor de Pablo y Apolos. Y es terrible que se desarrolle esto en la iglesia. Y peor también en torno a algún líder de la iglesia de hoy. Por eso dice Pablo, no sois carnales y andáis como hombres. Es como decir, están pensando actuar en forma carnal y en absoluto de forma espiritual. ¿Eso están pensando? Noten el último punto, hermanos. La cura, glorificar a Dios. Versículos 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La cura para las divisiones es apartar nuestros ojos del yo y fijarlos en el Todopoderoso, en Dios, a quien todos debemos glorificar, los verdaderos creyentes. Cuando nuestra atención se centra en nuestro Señor, como debería ser, ya no habrá tiempo ni ocasión para las divisiones. Cuando nuestra atención está fija en Él, no puede estar centrada en nosotros, en dirigentes humanos o en bandos humanos. Apolos y Pablo eran sencillamente servidores por medio de los cuales habéis creído, dice ahí. Ellos eran instrumentos, no la fuente de la salvación. Como Pablo les había recordado antes, él no había muerto por ellos, ni había sido bautizado en su nombre, en el 1:13 aquí atrás. Lo mismo era cierto, por supuesto, que Apolos o de Pedro, como lo es también de todos los demás ministros del Señor en todos los tiempos, todos los cristianos, incluyendo hombres tales como aquellos que el Señor usó de forma tan poderosa en tu vida para hablarte de Cristo y para darte, por supuesto, un discipulado específico del cual tú le das gracias a Dios por ello. Pues son servidores. Ahí dice que son servidores. Servidores es la palabra diaconoi, o ministros también se le puede llamar. Esta no es la misma palabra, doulos, que se traduce como siervo o esclavo. No es la misma palabra que aparece aquí en el 7:21 o en Romanos 1:1, y que significa un esclavo, un remero. El esclavo era otra cosa. Dentro de la misma obra del Señor, pero se dedicaba a otra cosa. Era el remero de lo más bajo de las galeras. Acuérdate del libro de Esclavo del pastor MacArthur. Pablo estaba diciendo, nadie edifica un movimiento alrededor de un esclavo. ¿Qué más? Si soy esclavo igual que tú, ¿no? O sirviente, o un mesero, imagínate.
o erige monumentos en su honor. Apolos y yo, es lo que está diciendo Pablo, somos solo meseros o sirvientes que el Señor usa para llevarles el alimento espiritual. No deben honrarnos. Su honor y su gloria están mal dirigidos. Están actuando como personas del mundo, como meros hombres. Edifiquen sus monumentos y den su alabanza a aquel que prepara el alimento espiritual, que da el alimento espiritual, que es el Todopoderoso. Pero como ves eso, también puedes ver la otra cara de la moneda, ¿no? Hay tantos líderes y hay tantos pastores en tantas iglesias, y por eso está la iglesia como está, que quiere que la gente lo alabe y lo elogie. ¿No es cierto? Quiere que la gente esté centrada en Él, no en Cristo, y lo único que hacemos es estorbar su visión hacia el Todopoderoso. Pero así hay mucha gente, muchos líderes, muchos pastores falsos que andan ahí. El mundo honra y trata de inmortalizar a grandes hombres, porque esos hombres son lo más elevado que ellos conocen. El mundo no puede ver más allá de sus narices en el sentido espiritual, hablando del mundo, Pero los cristianos que conocen a Dios, conocen al Creador, al sustentador, al Salvador, al Señor del universo, el origen de todas las cosas, solo Él es digno de todo honor y gloria. ¿Amén o no amén? Amén. Caray, hombre. Nosotros somos únicamente sus siervos, somos instrumentos, y no hay ninguna razón para reverenciarlos, mucho menos glorificarlos. Sin embargo, deben ser estimados, por supuesto, a causa de su obra. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo ahí en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13? Pero no reverenciarlos, puestos, o a veces hasta puestos uno contra otro, ¿no? Esos hombres tienen que cumplir un ministerio que Dios les ha dado. Pablo usa esa metáfora de la agricultura y reconoce que él plantó lo que dice aquí. ¿Estás viendo? Él plantó, Apolo regó. Ellos son, o mejor dicho, ellos han cumplido bien y fielmente con su tarea, pero la obra auténtica la hizo el Señor. Dios es el que da el crecimiento. Esa es la obra perfecta, es la única obra que vale la pena. Ningún hombre, ni siquiera el mejor agricultor del mundo, puede darle vida o hacer que crezca físicamente una planta, ¿no? Le echan un montón de químicos, ¿no? Para hacer crecer los campos ahí de verduras y de un montón de cosas. Pero ¿cómo se pone la tierra? Finalmente pagan duro su labor equivocada. Entonces ningún hombre, ni siquiera el mejor pastor, el mejor profeta, el mejor apóstol, porque ya hay apóstoles, ¿no? Y hasta apóstolas. ¿Quién sabe cómo le hicieron para ver a Cristo resucitado? En serio, ¿quién sabe cómo le hicieron? Pero es una vergüenza en el ministerio, es una vergüenza en las iglesias honrar a estos disque apóstoles. Es una vergüenza. Pero ellos lo permiten. Lo máximo que pueden hacer los hombres en cualquier caso, mira, es labrar la tierra, regarla, plantar las semillas. El resto queda en las manos de Dios. Por eso dice, así que ni el que plantes algo, ni el que riegues algo, sino Dios que da el crecimiento. Los instrumentos humanos son una misma cosa, son las herramientas, punto. Toda la honra y la gloria por lograrlo, le corresponde a Dios. Pablo menciona aquí solo 2 clases de ministerio, representados por plantar y regar. ¿Lo estás viendo aquí? Aquí hay una gran riqueza espiritual hasta para el ministerio, para el seminario. Estos son las 2 clases de ministerio. No sé qué quieres buscar otro, inventes otro, ¿no? Plantar y regar, es todo.
Su principio, sin embargo, se aplica a todo ministerio. A nuestros ojos, alguna obra cristiana nos parece más brillante, más importante o más significativa que otra, pero si Dios ha llamado a una persona o ministerio, ese es el ministerio más importante que puede tener. Todo trabajo de Dios es importante. Claro, el anciano, el pastor, los pastores en realidad ganan su autoridad. Escucha esto, ganan su autoridad en su enseñanza, no en sus labores X, en sus actividades X. Es en su enseñanza, es en su predicación. Pero no para glorificarlos a ellos, para glorificar a nuestro Padre Celestial. Y ese es el punto. Así que glorificar una clase de trabajo por encima de otro es tan carnal y tan divisivo como glorificar a un diligente por encima de otro. ¿Me explico? La parábola de nuestro Señor en Mateo 20, no vamos a ir ahí, por supuesto, del 1 al 16, demuestra igualdad de nuestros ministerios en el día de la recompensa. Jesús dio esta parábola como un correctivo de los sentimientos de los discípulos de que ellos eran más importantes que otros. En la obra del Señor no hay competencias. Eso me quedó tan grabado desde hace muchos años. Todos heredamos igualmente la vida eterna prometida, ¿no? Ahí está, con todas las bendiciones. Esa es la identidad de nuestra gloria futura. Y el que planta y el que riega también son una misma cosa. Todos los obreros de Dios son uno en Él, y para el Señor debe ir toda la gloria. El reconocimiento de nuestra unidad en el Señor es el único remedio seguro para nuestra tendencia, para que, por si hay tendencia hacia las divisiones. No deja lugar a la carne, para nada, a su celo, a la disensión, a la división. No, Dios no falla en reconocer la obra fiel de sus siervos. Cada uno recibirá su recompensa, dice ahí, conforme a su labor. Versículo 8. Dios da el galardón a sus siervos, a sus profetas en su tiempo, a sus apóstoles que fueron en su tiempo, por supuesto, a sus santos, a sus pastores, a sus líderes, a sus siervos de Dios, a sus ministros, a los que temen a su nombre, a los pequeños y grandes, no importa, a los que temen ante mi palabra, dice la misma palabra de Dios. Está la seguridad de la gloria futura ahí en eso. Dios recompensa en base a su labor, a la labor, no a los éxitos o a los resultados. Un misionero puede trabajar fielmente durante 40 años, como ha trabajado el pastor MacArthur. Mira, lleva 40 años como pastor en esa iglesia, y bueno, hay misioneros que han trabajado 40 años y solo ver un puñado de convertidos, ¿no? Otro puede trabajar muchos años y menos, ver muy poca gente, ¿no? Y como les dije, Jeremías fue uno de los profetas más fieles, más dedicados. No obstante, él vio muy pocos resultados en el ministerio. Fue ridiculizado, perseguido y generalmente rechazado junto con el mensaje que predicaba. Jonás, por otro lado, fue desobediente y poco dispuesto, pero por medio de él, Dios ganó toda la ciudad de Nínive, ya se los dije. Nuestra utilidad y eficacia son puramente por la gracia de Dios. Nada más. Entonces es apropiado ver a los siervos que sean apreciados y alentados. No estoy diciendo que nos elogien, pero que seamos alentados mientras que ministran en la tierra, pero no debemos glorificarlos, apartarlos o hacerlos el centro de grupos o movimientos especiales. No, Pablo y el Apolos solo eran colaboradores de Dios, dice aquí. Colaboradores de Dios, no era su propio ministerio en el que estaba trabajando, sino el de Dios. Era la iglesia de Dios en Corinto, a pesar de que estuviera como estuviera, a pesar de que estaba desastrosamente ahí, carnalmente hablando, pero era la iglesia de Dios. A pesar de eso, no la de Pablo, no era la iglesia de Apolos, ni de Pedro,
Noten ustedes que el nombre de Dios se repite 3 veces en el versículo 9. 3 veces. ¿Lo estás viendo? Colaboradores de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Lo estás viendo? Tremendo. Solo a Él es la gloria y la honra. Solo para Él es este trabajo. No hay otra labor que hacer. Yo siempre digo lo mismo: Señor, déjame trabajar lo más que yo pueda, dame salud y ayúdame a seguir adelante y serte fiel hasta el final. Y así le pido a Dios por todos los ancianos de esta iglesia, por todos los servidores y por todas las ovejas que están aquí.